A ver, pensemos en esto por un momento. Ningún edificio, pero ninguno nace de la nada, en un lienzo en blanco. El lugar donde se va a construir es una fuerza activa que ya te está dictando las reglas del juego. Y justo de eso vamos a hablar hoy, inspirándonos en el trabajo de Bernardino Hernández Bolaños, de cómo los datos que recogemos de un sitio conectan de forma directa con las decisiones de diseño. Nos centraremos en los aspectos naturales, porque, al final, si lo pensamos bien, el terreno es en realidad el primer arquitecto, el más importante de hecho. Y esta pregunta es el verdadero punto de partida de todo. ¿Qué pasaría si en vez de llegar a un sitio y, imponer una idea que ya traemos en la cabeza, la arquitectura se dedicara a escuchar, a interpretar, ¿no? A leer esas pistas que el propio lugar nos está dando? Esa es la idea que vamos a desgranar hoy, que el terreno no es un catálogo de problemas a resolver, sino una fuente de respuestas. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Esta cita lo que hace es establecer una verdad, diría que fundamental. Las condiciones físicas de un lugar, o sea, el sol, el viento o la pendiente, todo eso es permanente. No se puede negociar con ellas. Ignorarlas es literalmente darse de cabezazos contra la realidad. En cambio, aceptarlas, ese es el primer paso para un diseño que sea de verdad inteligente y coherente. Venga, pues empecemos por el primer gran condicionante, la topografía. Y ojo, que no hablamos solo de si el terreno es plano o tiene cuesta, ¿eh? Hablamos de algo mucho más profundo, de cómo un edificio se ancla físicamente a la tierra, de cómo se apoya en ella y cómo dialoga con esos desniveles. Es que es literalmente el fundamento del proyecto. Mirad, lo que es de verdad interesante aquí es el contraste, ¿no? Es súper directo. Tenemos una única variable, la pendiente del terreno, y ¡boom! Nos lleva a dos soluciones estructurales que no tienen nada que ver. Por un lado, una arquitectura que se escalona, que casi parece que se agarra a la ladera. Por el otro, una que se extiende tranquilamente, de forma uniforme. Y lo importante es esto. La decisión no es estética, no es un capricho, es una respuesta, una consecuencia directa de la forma que tiene el suelo. Pero es que además la topografía gestiona el agua, es como la fontanera natural del lugar. Un proyecto que no entiende por dónde va a correr el agua de la lluvia es un proyecto que va a tener problemas sí o sí. Las zonas bajas son auténticos imanes para la humedad y las partes altas, por contra, tienen que protegerse de la erosión. Ignorar estas reglas tan básicas, como se ve aquí, es jugársela, es poner en riesgo la integridad de los mismísimos cimientos. Esta idea es potentísima. Es que te cambia la perspectiva por completo. Pensemos un segundo en lo que significa esto. En vez de ver un suelo lleno de rocas como un problemón que hay que dinamitar y quitar de en medio, ¿se puede entender como una oportunidad? ¿Y si esa roca fuera un muro visto, o una plataforma natural sobre la que construir, o el mejor anclaje que podrías desear? La roca, al final, no se opone al diseño, lo que hace es orientarlo. Vale, pasemos ahora a la segunda gran fuerza, una que no se ve, pero que lo moldea absolutamente todo, el clima. Es como un molde invisible que va definiendo la forma del edificio, los materiales que lo van a vestir y al final algo tan importante como el confort de las personas que van a vivir ahí. Y aquí vemos, de nuevo, una respuesta súper directa y la verdad es que es fascinante. La temperatura ambiente, algo tan simple, dicta las proporciones de un espacio. En climas muy cálidos, ¿qué se necesita? Pues volumen, altura, para que el aire caliente pueda subir y salir. En zonas frías, justo lo contrario, espacios más compactos, más recogidos, para conservar hasta el último grado de calor. Es que es asombroso si lo piensas. ¿El termómetro está diseñando la sección del edificio? Claro, porque el clima es un conjunto de variables y cada una de ellas es como si diera una orden. La humedad, por ejemplo, exige materiales que respiren. El viento te dice dónde poner las ventanas para tener ventilación cruzada, o justo dónde no ponerlas para protegerte. Y la lluvia, pues claro, define la forma de la cubierta. Al final, lo que vemos es que el edificio se convierte en una especie de traductor inteligente de todas esas condiciones del clima. Vamos con la tercera dimensión de este análisis, la naturaleza. Y aquí es vital entender una cosa. La vegetación, los árboles, un riachuelo, no son decoración, no son algo que se añade al final para que quede bonito, no. Son componentes activos del ecosistema del lugar, son reguladores ambientales que imponen sus propias reglas. Esta definición, la verdad, es que lo resume a la perfección. Son reguladores. ¿Por qué? Porque un árbol frondoso te baja la temperatura, así de simple. Son referentes porque sus colores, sus texturas, pueden inspirar toda la paleta de materiales del proyecto. Y sobre todo, son estructuras vivas que te marcan el límite, te dicen hasta dónde puedes llegar con tu intervención sin cargarte el equilibrio del lugar. Es que es totalmente multifuncional. Por un lado, actúa como un sistema de climatización natural. Por otro, puede llegar a ser la idea central que organice todo el proyecto. También te da pistas sobre qué colores o texturas van a funcionar mejor.
Y quizá lo más importante, te marca una línea roja, una línea que te dice de aquí no pases, para proteger el entorno. Y este ejemplo lo ilustra de una forma brillante. Un solo árbol, uno que ya estaba ahí, si se respeta y se valora, puede generar toda la arquitectura a su alrededor. El edificio, de repente, deja de ser el protagonista y se convierte en el marco que celebra esa naturaleza que ya existía. Es un cambio de jerarquía, vamos, fundamental. Y con esto llegamos al último elemento, y ojo que quizás sea el más decisivo de todos, la orientación. La posición de un edificio respecto al sol es el motor principal de su eficiencia energética, de la calidad de la luz que va a tener dentro y de su confort térmico. Es sin duda el factor que más impacta en la experiencia de vivir ese espacio día a día. Este esquema lo que muestra es una lógica impecable. Es un proceso casi de sentido común. Primero, observamos una condición. Aquí da mucho el sol. Segundo, entendemos la implicación, pues hay que protegerse de él. Y tercero, llegamos a la solución de diseño. Aleros más grandes, voladizos, fachadas ventiladas, lo que sea. Es un proceso de causa y efecto, puro y duro, no un capricho estético. Y es que la cosa llega hasta tal punto que la radiación solar define hasta el grosor de los muros. Una fachada a la que le da el sol a plomo todo el día necesita masa, necesita densidad, para que el calor no se cuele dentro. En cambio, una fachada que está casi siempre en sombra puede ser mucho más delgada, más ligera, para intentar captar el poco calor que le llegue. La envolvente del edificio al final se adapta como una piel a la intensidad del sol. Este es el resumen perfecto, de verdad. Algo tan aparentemente sencillo como la orientación de un edificio tiene un impacto en todo, en la calidad de la luz que tienes dentro, en la factura de la luz y el gas, e incluso en cómo de gruesos tienen que ser los muros. Es, sin lugar a dudas, un condicionante de primerísimo orden. Así que, para ir concluyendo, hemos visto cómo el sitio es, efectivamente, el primer arquitecto. La topografía es la que ancla el proyecto al suelo, el clima es el que moldea su forma, la naturaleza le da vida y también le pone límites. Y la orientación lo alimenta de energía. Estas cuatro fuerzas, cuando trabajan juntas, te ofrecen el guión perfecto para un gran diseño. Y me gustaría cerrar con esta pregunta para que nos quedemos pensando. Si esta forma de trabajar, que se basa en escuchar y en responder al lugar, fuera la norma y no la excepción, ¿cómo serían nuestras ciudades, nuestros edificios? Probablemente serían más eficientes, seguro, más respetuosos también, y sin duda alguna estarían mucho más arraigados a su lugar,